Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias. Partimos con información en vivo porque la abogada del ex subsecretario Manuel Monsalve, María Inés Horvitz, se reunió esta tarde con el fiscal regional Javier Armendáriz, quien lleva la investigación por la denuncia por violación contra el ex subsecretario. Patricio Angulo nos va a contar en vivo de esta reunión y de lo que dijo brevemente la abogada a la salida de ella. Pato, buenas noches. Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una reunión de más de una hora fue la que sostuvo María Inés Horvitz, abogada defensora de Manuel Monsalve, quien se reunió esta tarde junto con otros dos abogados que también representan al ex subsecretario, con el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz. Una reunión que fue solicitada por la propia defensa en medio de algunas filtraciones y de diligencias que están en curso como parte de esta denuncia por violación que pesa en contra del ex subsecretario. Ya a la salida de esta reunión que sostuvo la Fiscalía Centro Norte, María Inés Horvitz aprovechó la oportunidad, además consultada por los medios de comunicación, para descartar o desmentir algunas informaciones y trascendidos que se han conocido durante estos últimos días. Algunos de estos trascendidos y esta información que ha entregado además y lo que ha respondido María Inés Horvitz tiene relación con que Manuel Monsalve aún no ha declarado, dice que tampoco va a declarar al menos durante las próximas horas, esto hasta no tener la defensa acceso a la carpeta investigativa. Con respecto además a una información que ha sido publicada durante el curso de esta tarde por el medio de La Tercera, donde se señalaba que ya habría prestado declaración Manuel Monsalve y que habría accedido incluso a entregar su perfil o muestra genética. Fue consultada además la abogada señalando que aquello tampoco ha ocurrido. Pasemos a escuchar qué es lo que ha dicho. Este es un extracto del diálogo que pudimos tener con ella. Declarar. Eso lo tiene que contar el fiscal Armendáriz. Pero él voluntariamente no va a declarar, ¿cierto? ¿Ah? ¿Él voluntariamente no va a declarar mientras tanto? Mientras no... ¿No se ha citado? No, mientras no tengamos acceso a todos los antecedentes de la investigación, no. ¿Puedo tener acceso a los antecedentes? ¿Puedo tener acceso a Todavía no, todavía no. Pato, en las últimas horas habían surgido muchas versiones y especulaciones respecto a qué gestiones pudo haber realizado el ex subsecretario del Interior en la región del Biobío cuando viajó supuestamente a avisar a su familia, pero también recordemos que la familia de la denunciante es también de la región del Biobío. Había muchas especulaciones respecto a si podría haberse reunido también con ellos en esas horas. Sí, también se refiere a ese punto, accede ahí a responder varias preguntas de manera escueta, pero de todas maneras allí, de acuerdo a lo que ella va señalando, va descartando algunas de estas informaciones que han ido trascendiendo. Una de ellas tiene relación con esta información en donde se señalaba que posiblemente Manuel Monsalve en este viaje a la región del Biobío, donde viaja además para contarle a su familia de lo que venía además en este caso, trasciende en ese entonces que se habría reunido con la familia de la denunciante, con el padre de la denunciante. La abogada dice y descarta categóricamente esa información. Se le consulta además sobre cómo se encuentra Manuel Monsalve al día de hoy. Dice que está tranquilo y además está confiado en demostrar su inocencia. Pasemos a escuchar también otra parte de este diálogo que tuvimos con ella en el momento en el que va saliendo de la Fiscalía Centro Norte. Está muy tranquilo, está confiado en su inocencia. Trasladar una mayor... No, nunca se juntó, nunca. ¿No se juntó con el padre? No, nunca. Pato, ¿quedó claro en qué contexto se produce esta reunión en que los abogados, en este caso el equipo de abogados de una persona que está acusada, pero que todavía no ha sido ni interrogada ni formalizada, pueden acceder a reunirse con el fiscal regional que está a cargo de esta causa? ¿Queda claro cuál es el contexto, si lo piden los abogados, si es algo usual en este tipo de procedimientos? Sí, es una reunión que solicitó la propia defensa, esto para conocer cómo marcha la investigación sobre algunas diligencias en las que eventualmente ellos puedan también colaborar, y por otro lado en medio de algunos trascendidos, alguna información que se ha ido también filtrando. Con respecto además a este tipo de instancias, claro, puede generar algún tipo de suspicacias o cuestionamientos, sin embargo, se trata de reuniones que son normales dentro de determinadas investigaciones
investigaciones en donde la defensa de un imputado puede requerir una reunión con un fiscal. En este caso, además, se da la particularidad que es el fiscal regional Centro Norte quien está llevando y él encabezando esta misma investigación. Lo que sí tal vez puede generar algún tipo de cuestionamiento es la celeridad con la que se ha accedido a esta reunión que ha sostenido el fiscal en el transcurso de esta tarde con la defensa de Manuel Monsalve. Lo hemos consultado también con otras fuentes sobre este tipo de instancias. Es normal de todas maneras, pese a la suspicacia tal vez que pueda existir, y esto también da a entender que existe algún tipo de comparecencia o colaboración por parte del imputado en este proceso judicial, donde ahora lo que viene es determinar durante las próximas horas o los próximos días si finalmente el fiscal regional Javier Armendáriz va a tomar la decisión de tomar declaración a Manuel Monsalve o derechamente acá puede fijar o solicitar una hora para una formalización de cargos y bajo qué delitos, además, que es muy importante además poder precisarlo en esta instancia de formalización, en donde acá hay una denuncia por una presunta violación, pero donde se pueden sumar también otros delitos de obstrucción a la investigación y además infracción a la ley de inteligencia. Así que hay que esperar qué es lo que puede ocurrir durante los próximos días, particularmente con esta eventual formalización, ya que podría ser inminente, de acuerdo a lo que había planteado la propia defensa, incluso de la denunciante. Más adelante en Chilevisión Noticias vamos a profundizar con una amplia cobertura sobre lo que ha ocurrido hoy en este caso. Muchas gracias, Pato. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy se han conocido nuevos detalles de los hechos ocurridos en las horas previas a que se conociera públicamente la denuncia contra el ex subsecretario del Interior. La ministra del Interior, Carolina Toá, exculpó hoy a la directora de inteligencia de la PDI por la solicitud de revisar las cámaras de seguridad sin orden de la Fiscalía, responsabilizando al propio Manuel Monsalve. El director de la PDI defendió su decisión de informar al gobierno de la investigación contra Monsalve, mientras, como veíamos antes al partir el noticiario, la defensa del ex subsecretario se reunió esta tarde con el fiscal del caso y descartó que Monsalve se haya reunido con la familia de la denunciante. Aquí hubo una solicitud de un informe de inteligencia. Eso es lo que tiene que ser evaluado, si era pertinente ese informe de inteligencia, dada la solicitud que el subsecretario hizo. Si él la hizo abusivamente o no, es otra cosa. Si él la hizo con otra intención, es otra cosa. Y de eso tiene que responder él, no la funcionaria que recibió la solicitud. Enérgica, así respondió la ministra Toá ante las reiterativas preguntas de la prensa acerca de la continuidad de la directora de inteligencia de la PDI. Esto a raíz de una supuesta solicitud del ex subsecretario Monsalve a una funcionaria de la Policía Civil para ver las cámaras del hotel, un hecho que según el director de la PDI está en revisión. Pero de ella en particular no reviste ninguna referencia a que todo el alto mando está sometido a escrutinio respecto a su desempeño. Lo que pasó es una instancia de revisión de todo. Y como PDI tampoco nos restamos a revisar nuestros procesos, procedimientos e instancias. Respecto de la actuación de los oficiales de inteligencia, esas actuaciones están hoy día dentro de la carpeta investigativa. Entonces no puedo ahondar en ello. Entonces, si la solicitud se planteó de acuerdo a los estándares que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Si la solicitud se hizo de manera abusiva o dando razones que no eran las verdaderas, de eso tiene que responder el ex subsecretario Monsalve. Este lunes concurrió hasta la Fiscalía Centro Norte la abogada de Manuel Monsalve, donde desmintió algunas diligencias que trascendió se habían realizado. Está muy tranquilo, está confiado en su inocencia. ¿Pruebas genéticas, algún otro tipo de indicaciones? No, todavía no. ¿Declaró el 14? ¿Efectivamente? No ha declarado. No está citado a declarar. No está citado a declarar. ¿Cuándo declara? No va a declarar. Eso lo tiene que contar el fiscal Armendáriz. ¿Juntó con la familia de la víctima? No, nunca se juntó. Nunca. ¿No se juntó con el padre tampoco? No, nunca. Pero acá cabe plantearse otra duda. Las investigaciones penales y la información de estas que dirigen los fiscales son solo para los intervinientes de la causa, vale decir querellantes de las víctimas y defensas de los imputados. Por eso vale la pena preguntarse si la PDI informó a la Fiscalía Centro Norte que iba a advertir al Ministerio del Interior. Porque debería estar enterado el Ministerio Público que usted le está comunicando a una persona que no es partícipe en la investigación de un delito que está siendo investigado contra un funcionario de ellos, ¿no?
En la administración pública hay un principio de jerarquía. La vinculación jerárquica es con el Ministerio del Interior por intermedio de la Subsecretaría de Interior, porque nuestro nexo era con el investigado. Y cuando informo es que se está investigando, no que había una denuncia. Ya habían actuaciones, trabajo de campo, trabajo investigativo del equipo de las brigadas sexuales, pero no comuniqué detalles de la investigación. Vale decir, en este caso, el director solo le comunicó a la ministra Toá que había una denuncia en contra de Manuel Monsalve y no el contenido de esta. Mientras que con respecto a los escoltas del ex subsecretario, se ratificó que hay un sumario interno en curso tras ser liberados esa madrugada del domingo 22 de septiembre. Respecto de los escoltas, hay un sumario administrativo en curso para establecer el desarrollo de los hechos. Y mi percepción respecto a eso no lo puedo manifestar porque soy la máxima autoridad, lo que pueda decir a favor o en contra puede orientar la investigación, así que voy a esperar el resultado de ello para poder manifestarme. Se siguen conociendo detalles del caso en el cual aún no hay claridad de qué pasará con el futuro judicial de Manuel Monsalve. Y tras las críticas que ha recibido el gobierno por su actuar en este caso, tanto la ministra de la Mujer como la ministra del Interior hicieron un mea culpa, señalaron que pudieron actuar de mejor manera. Además, dijeron que la denunciante se encuentra protegida y que no será sancionada ni perseguida. A partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de la moneda. Les quiero dar las gracias a todos. Hace 4 días que Manuel Monsalve abandonó la moneda, pero a la luz de los antecedentes conocidos desde ese jueves por la tarde, las críticas al gobierno han apuntado principalmente a que la renuncia debió concretarse antes. Este hecho de la demora hoy día con el diario del día después, uno dice nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiera actuado de manera más rápida. Pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada en la Fiscalía. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero en este caso quiero destacar que la denuncia se interpone el día lunes y el día jueves el ex subsecretario ya no está en funciones. Carolina Toá, ministra del Interior, Antonia Orellana, ministra de la Mujer, ambas salen al paso del manejo de la crisis, no desde la perspectiva política, sino bajo la consigna con que la administración Boric se presentó desde un inicio como un gobierno feminista. El subsecretario Monsalve iba a realizar una declaración respecto a su renuncia donde fuere. Hay declaraciones de renuncia que se hacen caminando por afuerita de la moneda, hay otras que se hacen ahí mismo. Lo relevante acá, más que la minucia respecto a el lugar específico, es que el subsecretario ya no está en funciones. Sobre Monsalve pesa además una querella criminal por el delito de violación presentada a nombre de la denunciante el sábado. El querellado le planteó insinuaciones amorosas a mi representada en un par de ocasiones durante el mes de septiembre, llegando incluso a besarla sin su consentimiento. Ella guardó silencio, pues él era su jefe y una autoridad con mucho poder en el país. La querella relata una serie de episodios como ese, en que Monsalve, superior jerárquico de la denunciante, la habría abordado sobrepasando los límites de una relación laboral. Se detallan también antecedentes de la cena en el restaurante peruano. Él la forzó a ingerir pisco sour en una cantidad enorme para una persona del sexo femenino que no bebe. Estimado, no tengo instrucciones de no dar declaraciones porque hay en este momento una investigación, un momento muy significativo, así que les pido disculpas por eso, no puedo formular declaraciones. Soy un mandatario, obedezco las instrucciones que recibo. El abogado de la denunciante acusa que desde el gobierno todavía no se acerca nadie a ofrecer apoyo. El hecho es que la víctima pudo denunciar, ella está protegida, va a recibir apoyo, no va a ser sancionada ni perseguida por atreverse a denunciar. La autoridad acusada fue removida de su cargo. Algunos consideran que pudo haber sido antes, ciertamente, pero fue removida rápido de su cargo. El mea culpa del gobierno en 2 integrantes de su comité político, a 4 días de materializarse la salida de uno de sus hombres clave, del encargado de la seguridad, una crisis que aún parece lejos de terminar.